Hay un animal que la selva del sureste de México no puede perder. No es el jaguar, no es el quetzal, no es ninguno de los que aparecen en los carteles de conservación. Es un animal que la mayoría de los mexicanos nunca ha visto, que camina de noche, solo, siguiendo los mismos ríos de siempre, que pesa hasta 300 kilogramos y cruza la selva en silencio. Los mayas lacandones lo llamaron Cax-Itzimin, caballo de la selva. Y hay algo que muy poca gente sabe. Sin ese animal, la selva que lo rodea cambia para siempre, no de inmediato, despacio, durante décadas, pero cambia, porque ese animal lleva dentro de sí algo que ningún otro ser puede reemplazar. Hoy se llama tapir centroamericano. Está en peligro de extinción y en México está desapareciendo de forma tan silenciosa que casi nadie lo está contando. Para entender lo que está pasando, hay que entender primero lo que este animal hace. El tapir es, literalmente, el jardinero de la selva. Sale cada noche a comer. Come hojas, frutos, brotes, corteza. Hasta 30 kilogramos de vegetación en un día. Eso suena como destrucción. No lo es. Al caminar kilómetros por la selva, defeca, y en esas heces van semillas. Semillas de chico zapote, de árbol de ramón, de decenas de especies cuyas semillas son demasiado grandes para que las cargue un pájaro, demasiado pesadas para que las mueva el viento. Solo el tapir las puede mover. Solo él tiene ese tamaño. Solo él recorre esa distancia. Lleva más de 12 millones de años haciéndolo. No es exageración. El tapir es una de las pocas megafaunas del planeta que sobrevivió la extinción masiva del Pleistoceno, hace 12.000 años, cuando desaparecieron los mamuts, los tigres dientes de sable, los perezosos gigantes, los caballos silvestres de América. Todo eso se fue. El tapir no. Cruzó ese umbral y siguió sembrando selva. Hasta ahora. Porque lo que 12.000 años de extinción masiva no pudieron hacer, unas décadas de potreros y carreteras lo están logrando. El tapir necesita algo muy específico para sobrevivir. Necesita selva continua, densa, con agua, con ríos o arroyos cerca, porque también es un animal semiacuático. Puede cruzar ríos, puede nadar, usa el agua para descansar y para escapar de depredadores. Y ahí está el problema. Las orillas de los ríos y las zonas bajas de la selva son exactamente los lugares que la ganadería ocupa primero. Son los más accesibles, los más planos, los más fáciles de desmontar. Son los potreros. Y en México, entre 1970 y 1990, la selva lacandona perdió gran parte de su cobertura forestal. No en el centro de la reserva, en los márgenes, en los corredores, en los pasillos que el tapir necesita para moverse entre un parche de selva y otro. Hoy el tapir en México sobrevive en islas. La selva lacandona en Chiapas, Calakmul en Campeche, los Chimalapas en Oaxaca, una región sin ningún esquema formal de protección, la reserva Siancaan y algunos ejidos forestales del centro de Quintana Roo. Son poblaciones aisladas. Eso tiene una consecuencia que no aparece en los titulares, pero que los biólogos conocen bien. Cuando una población queda aislada, deja de intercambiar genes con las demás. En una especie que ya de por sí tiene una reproducción lenta, eso es letal. El tapir tiene una gestación de 13 meses, una sola cría a la vez. Esa cría pasa más de un año con su madre. Después de eso, tiene que sobrevivir sola. Una hembra tapir puede tener, en condiciones ideales, una cría cada 2 años. Si esa hembra muere, la reposición no es rápida. Si esa hembra muere en una población ya pequeña y aislada, la recuperación puede tardar una generación. Y aquí es donde el sistema empezó a romperse. Hay 3 cosas que hoy están golpeando al tapir al mismo tiempo. La primera es la cacería. El tapir pesa hasta 300 kilogramos.
Para comunidades rurales con recursos escasos en el sureste de México, es una fuente de proteína animal enorme. La cacería de subsistencia siempre existió. El problema es que cuando la selva se fragmenta, las poblaciones de tapir se vuelven más pequeñas y más vulnerables. Y una cacería que antes era sostenible deja de serlo. Hay otro dato que incomoda. Cuando hay presión de cacería fuerte en una zona, el tapir cambia su comportamiento. Deja de moverse de día, se vuelve completamente nocturno. Eso parece una adaptación inteligente, pero también significa que ya detectó que ese territorio es peligroso, que aprendió que el ser humano lo persigue. Un animal de 12 millones de años aprendiendo a esconderse de nosotros. La segunda amenaza es la carretera. El tapir cruza, siempre cruzó. Cruzó ríos, montañas, kilómetros de selva siguiendo sus rutas de siempre. Una carretera no entiende de rutas. Una carretera está ahí de noche, con vehículos que van a 120 kilómetros por hora en la oscuridad de la selva, justo cuando el tapir está activo. El atropellamiento es una de las causas de muerte más documentadas para la especie en toda Mesoamérica. Y hay una tercera amenaza que está dividiendo ahora mismo uno de sus últimos corredores críticos. El Tren Maya atraviesa la selva maya del sureste del país. Ese tren requiere cercas perimetrales, requiere una brecha que en algunos tramos supera los 60 metros de ancho. Los especialistas identificaron que el recorrido del tren pasa por uno de los dos corredores más críticos para el movimiento del tapir en la península de Yucatán. Una cerca que no sabe que existió el Pleistoceno, que no sabe que ese animal lleva 12 millones de años cruzando. Se estima que en México quedan menos de 5.000 tapires. En la selva de los Chimalapas, en Oaxaca, uno de sus últimos refugios significativos, se calcularon cerca de 1.852 individuos hace más de 10 años. Sin protección formal hasta la fecha, en El Salvador ya no hay tapires, están extintos. La última selva viable fue convertida en potreros y cultivos de palma. En Tabasco y Yucatán, dentro de México, posiblemente extirpado. Y nadie lo llamó crisis, pero ya lo es. El problema más profundo no está en el número de tapires que quedan, está en lo que pasa después de que se van. Sin el tapir, las semillas de árboles grandes no se dispersan. Los bosques se empobrecen lentamente. Las especies que dependían de esos árboles también cambian. No se nota en 10 años, ni en 20, pero en 50 la selva ya no es la misma. Es más uniforme, más frágil. El tapir no solo vivía en la selva, la construía. Hay algo que nunca aparece en los reportes sobre el tapir. Es de noche en la selva lacandona. Un tapir camina siguiendo el río. Tiene callosidades en las rodillas de años de abrirse paso entre raíces y barro. Se detiene. Huele el aire. Sus ojos no ven bien, pero su olfato detecta todo. En ese momento, no sabe que ha perdido más de la mitad de su territorio en México. No sabe que en El Salvador ya no hay ninguno como él. No sabe que una cerca de concreto está cerrando el corredor que su especie ha usado por generaciones. Solo sabe que tiene que seguir cruzando. El problema es que cada vez hay menos selva al otro lado. Hay una pregunta que queda en el aire cuando uno aprende todo esto. Si un animal que sobrevivió 12.000 años de extinción masiva, que sobrevivió el fin del Pleistoceno, que sobrevivió todo lo que la naturaleza le puso enfrente, si ese animal no puede sobrevivir 2 décadas de potreros mal planificados y carreteras sin pasos de fauna adecuados. ¿Qué dice eso de las decisiones que estamos tomando? No hay una respuesta cómoda. Y si alguna vez estuviste en la selva del sureste y viste una huella enorme junto a un río sin saber de qué era, es probable que fuera de él. Probablemente pasó a metros de ti sin que lo supieras. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a seguir pasando?